a todos, les habla Luis Arias hoy nuevamente con un video de cómo llenar nuestra bitácora, cómo hacerlo de forma correcta y cuáles son los errores más comunes a la hora de llenarla. Vamos a comenzar con el primer error, uno de los más comunes a la hora de llenar nuestra bitácora. Bueno, escribir en columnas donde tenemos fórmulas. Recuerden que en la bitácora solo deberíamos llenar los espacios en blanco, las columnas en blanco. Si se fijan, estas columnas en blanco pues no tienen fórmulas. Miren que lote ejecutado, no tenemos fórmula, entrada, stop, objetivo, salida 1 y salida 2. Esos son los, digamos que los datos que deberíamos llenar. Ahora, si nos paramos, bueno, el primer dato que deberíamos llenar es el dato de nuestro balance, en cuánto inicia nuestra bitácora, cuánto es el balance de nuestra cuenta. Si se fijan en esta celda, pues no tenemos fórmula. Ahora, si nos paramos en las demás celdas de esta columna, pues se fijan, pueden ver que tenemos fórmula. Por lo tanto, pues allí no deberíamos escribir, ¿sí? Estaríamos alterando pues la fórmula y por lo tanto pues no tendremos unos datos exactos. Otro error, bueno, ya saben entonces, ojo, no llenar las columnas de colores. Recuerden, aquí tenemos un tono de grises, un tono de beige. Solamente los tonos en blanco son los que vamos a llenar en nuestra bitácora, ¿sí? Solamente los tonos en blanco. Así que solamente deberíamos llenar, bueno, excepto, digamos que la salida 1, este sí lo llenamos. Y salida 2, bueno, por aquí tenemos más salidas, salida 3, salida 4, salida 5, eso ya depende de nuestra gerencia, pero en realidad datos que deberíamos llenar, solamente la entrada, la salida, ya les muestro el formato, el ticker, el lote ejecutado, el nivel de entrada, el nivel de stop y el nivel de objetivo. Recuerden que es el nivel de la hipótesis, no el nivel donde sale. Eso va en salida 1, cuando liquidamos una parte de la posición, o simplemente hacemos una salida del trade, pues ya sabemos en qué zona irá. Y este objetivo, pues es el objetivo de nuestra hipótesis, el que teníamos inicialmente al montar la hipótesis. Este objetivo con el stop y la entrada, pues nos dará el riesgo-beneficio que estamos corriendo. Bueno, ya saben entonces, ojo, primer error común a la hora de llenar nuestra bitácora, escribir donde tenemos fórmulas. Si se paran en las zonas grises, pues son celdas que tienen fórmula, por lo tanto, pues allí no hay necesidad, no tenemos que ingresar ningún dato. Ahora, segundo error a la hora de llenar, error más común a la hora de llenar nuestra bitácora, colocar el saldo en lotes y no en dólares. Recuerden que cuando llenamos este lote ejecutado, pues la bitácora no toma, esta es una bitácora de Forex. Bueno, pueden descargarla de futuros, pueden descargar Forex y acciones. Esta, en la que estamos haciendo este video el día de hoy, es de acciones y Forex. Entonces, digamos que en la bitácora, muchos de ustedes operan, bueno, digamos que en diversas plataformas y colocan los lotes. Por ejemplo, operé un contrato o digamos que operé un lote, ¿sí? Para los que operan por allá en plataformas como MetaTrader. Entonces colocamos uno. Este lote o este uno pues nos va a tomar como $1, ¿sí? Por lo tanto, debemos colocar el equivalente del lote en dólares. Por ejemplo, para los que operan pues un contrato, ¿sí? Pues aquí no colocaríamos un contrato, sino 125,000, lo que vale pues el contrato, en este caso pues 125,000 o cualquier valor del contrato, ¿sí? O si digamos estamos en Forex y operé uno, por ejemplo en MetaTrader, esto es un lote estándar, ¿sí? Pues acá no colocamos ese uno, sino que colocamos el equivalente en dólares, que eso sería $100,000, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces recuerden, colocar el equivalente en dólares en lote ejecutado. Bueno, otro error común a la hora de llenar nuestra bitácora es, digamos que diligenciar acá en la parte de ticker activos que no están en la lista. Ojo con esta lista. Digamos que, así como les comentaba hace un rato, esto es una bitácora de Forex y de acciones, pero pues habrán algunos pares que ustedes tengan o que operan y que por ejemplo no están en esta lista de Forex, ¿sí?
o digamos que descargan operan CFDs, ETFs, ¿sí? Pues digamos que no lo encuentran en esta lista, lo deben agregar. Una, pues sería, si no operan acciones, pues pueden sobrescribirlo acá en uno de estos activos, o si quieren también lo podemos simplemente bajar y colocarlo acá en la última parte. Digamos que queremos operar un australiano en neozelandés, digamos que eso es un activo que no está en nuestra lista normalmente. Tienen que tener muy en cuenta, aquí esto es otro error a la hora de llenar nuestra bitácora, y es el decimal. Ojo, para cada par de monedas pues hay un decimal. Digamos que los decimales, por lo general, cuando hablamos de monedas, pues hablamos de 4 decimales, si digamos que son pares como euro dólar, libra dólar, australiano dólar. Ahora, si hablamos de pares con yenes, pues simplemente hablamos de 1 o 2 decimales. Ojo con esto entonces, porque el decimal es bien importante a la hora de llenar nuestros datos. Si lo colocamos de forma errónea, pues vamos a tener alterados los resultados en esta parte. El PIG, digamos que vamos a tener un PIG, pues digamos que alterado, no vamos a tener unos datos reales. Entonces el decimal, a la hora de agregar activos, recuerden, si no está su activo, pues lo agrega en esta lista. Si quiere le coloca comisión o simplemente le coloca 0. Vamos a hacerlo acá. Digamos que queremos agregar un par que no tenemos en esta lista. Vamos a agregar, por ejemplo, ese australiano neozelandés, ¿sí? Y vamos a colocar pues una comisión. Digamos que yo la lleno con un spread 0 y el decimal pues será 0.001. Ojo con el punto, que también la bitácora termina siendo sensible a la hora de colocar puntos y comas, y eso depende de cómo esté configurado su equipo para la hoja de cálculo. Listo, si no les da con el punto, pues entonces intenten con la coma. Bueno, otro error común a la hora de llenar nuestra bitácora es en la parte de la fecha. Digamos que a veces diligencian el formato o un formato equívoco. Entonces lo que vamos a hacer pues es muy sencillo. El formato de la fecha es siempre el año, espacio. Vamos a ir primero con el año, luego vendremos con, bueno, primero el año, luego vendremos con el mes y luego vendremos con el día. Digamos que abrimos una posición a las 8 de la noche. Eso nos daría a las esto sería entonces una posición que abrimos a las 20 horas, ¿sí? Y digamos que fue una posición que cerramos el mismo día. Entonces primero el año, luego el día, perdón, luego el mes y luego el día 29, y es una posición que digamos que cerramos a las 22, ¿sí? Entonces la abrimos a las 20 y la cerramos a las 22. Digamos que ahí tenemos el formato de la hora, un tiempo de vuelo de 2 horas, ¿sí? De las 20 a las 22. Vamos a colocar el ticker. Entonces vamos a operar, por ejemplo, el euro dólar. Por acá vamos a colocar entonces el ticker para el euro, ¿sí? Aquí tenemos el ticker del euro. Miren que ya nos empieza a mostrar qué activo es, por ejemplo, o qué mercado, en este caso Forex. El lote ejecutado, recuerden, es bien importante que tengan en cuenta eso, no se coloca en lotes, la bitácora no sabe de lotes, simplemente tienen que colocar, hacer ese traspaso, de lotes a el equivalente en dólares. Y luego vamos a ir al nivel de entrada, por ejemplo el euro, pues digamos que entramos en 1.16, ¿sí? Eso es otra parte importante a la hora de llenar la bitácora. Miren lo que acabo de hacer. Coloqué una coma, pero digamos que debe ser con puntos. Entonces 1.1600, si ven, pues ya el nivel ya me da diferente. El stop, digamos que va a ser en 1.1570, ¿sí? Y el objetivo pues va a ser, digamos que a un 2, 3 a 1. Bueno, recuerden que eso se coloca de forma técnica, pero acá por hacer simplemente un ejemplo. Ahí tenemos pues un objetivo al 1.17. Digamos que la relación beneficio-riesgo que estoy esperando obtener en este trade pues es de $3.33. Eso quiere decir que por cada dólar que arriesgue pues espero ganarme 3.33. La salida
este nivel sí se modifica y aquí voy a colocar entonces la salida 1. Digamos que en el primer objetivo he sacado en el 1.1650, 1.1650, digamos que saqué la mitad del lote, ¿sí? Entonces, ¿cuánto saqué? Miren que aquí me sale el tamaño de la posición. ¿Cuánto? 100.000. Ella se lo saca por defecto, pero aquí simplemente vamos a decirle, no, saqué la mitad. O sea que saqué simplemente un lote de 50.000. Aquí nos empieza a calcular. Y en la salida 2, pues digamos que saqué los otros 50.000. Entonces en la salida 2 sí fue en el 1.1700, ¿sí? Y salí con el resto de la posición. Entonces ahí nos empieza a calcular cuántos pips, ¿sí? Y cuál es el tamaño de la posición en PIG, en dólares. Listo, digamos que esos son los datos más relevantes a la hora de llenar nuestra bitácora. Por acá hay unos datos también importantes y es el patrón, la hora de negociación. Recuerden que la bitácora tiene un plan de trading, un ejemplo, ¿sí? Para los que lo quieran seguir. Tenemos unos datos también semanales. Para que estos datos salgan, pues simplemente se paran acá, le dan clic derecho y le dicen actualizar, ¿sí? Miren acá, y ahí nos empieza a calcular cuál es el PIG semanal. Si quieren, bueno, este es diario en realidad, si quieren un PIG semanal, pues simplemente nuevamente le damos clic derecho y le decimos actualizar. Y así también con el mensual, miren que por aquí tenemos el mes, clic derecho, actualizar, y así vamos teniendo los resultados diarios, semanales y mensuales en nuestra bitácora. Ya saben, pues es algo sencillo. Bueno, no se preocupen por este riesgo, simplemente no alcanza a verse allí. Este es lo que nos dice que debemos invertir, pero recuerden que acá no escribimos. Espero que les haya servido este informe, me extendí un poco, pero si tienen alguna duda, preguntas, pues ya saben que nos pueden escribir a info@raditum.com, en mi Skype, luis.arias323. Feliz semana de trading, les hablo Luis Arias.